Jesús viene otra vez. Está escrito, le dijo el diablo. Y Jesús te dijo, también está escrito. O sea, el diablo le presenta a Jesús una tentación utilizando la Escritura. O sea que la Escritura también puede ser utilizada por el diablo. ¿Sí o no? Y Jesús, como conocía las Escrituras, le presenta el contexto completo de lo que dice el versículo. De otra manera, Jesús no hubiera podido resistir la tentación porque él está siendo tentado como divino o como humano. A ver. Como humano. Como humano. No es que tenía poderes especiales Jesús como divino para soportar la tentación. Como humano, Jesús hubiera pecado porque era humano. Entonces el diablo utiliza la Escritura. Ahora, generalmente, queridos hermanos, la gente que salió de la iglesia por cualquier pretexto, por cualquier razón. Algunos salen porque alguien les sacó la lengua. Y otros dicen, bueno, porque la doctrina, están equivocados los adventistas. Usted ahora ve en las redes que hay decenas de videos criticando la doctrina nuestra. Ni siquiera he visto cómo critican otras iglesias más que la nuestra. Entonces, cantidad de estos movimientos que salieron de la iglesia lo hacen en nombre de la profecía. Se toman los libros proféticos, parte de la profecía, y dicen, en la iglesia eso no me enseña, así que me voy donde sí me enseña. Precisamente en 1914 hubo un movimiento que salió de la iglesia y ese movimiento creció bastante. Algún momento a estos hermanos Dios les traerá de la oreja. ¿Sabe quién es ese movimiento que salió en 1914? ¿Quién sabe? En 1914 se formó la Iglesia Adventista de la Reforma, ¿no? Fue formado el movimiento adventista de la Reforma. Ahorita existe ese movimiento. Deben ser en el mundo entero unos 3, 4 millones. Y sí salieron acusando a la Iglesia Adventista de que era Babilonia. ¿Creen ustedes que somos los adventistas los únicos que guardamos el sábado? Hay por lo menos, les enumero, alguna vez yo les dije a ustedes, existe la Iglesia de Dios del séptimo día, existe la Iglesia Evangélica del séptimo día, la Iglesia Bautista del séptimo día, los judíos mesiánicos, y también hay la Iglesia judía, los judíos, la nación judía, también guarda el sábado. ¿Ya? Me estoy olvidando de alguna. La Iglesia Adventista de la Reforma también guardan el sábado y creen igualito a nosotros, casi todo. ¿Ya? Entonces sume todo eso, ha de dar en el mundo unos 100 millones de personas que igual aceptan los 10 mandamientos de vigencia. 100 millones ya es un poquito más que 22 millones. ¿Ya? Entonces, cantidad de hermanos de iglesia han salido en nombre de la profecía acusando a la iglesia lo que la iglesia... La bandera de batalla de la iglesia es usada en contra de la misma iglesia. Y eso es no conocer la profecía precisamente. Y por eso ahorita vamos a ver en unos 20 minutos, solo vamos a mencionar los puntos así. El marco conceptual que debemos tener claro en nuestra mente para meternos a estudiar la profecía. Si no tenemos este marco, terminamos saliendo de la iglesia. Porque yo no he visto que en la Biblia aparezca que hay un remanente del remanente del remanente del remanente. Apocalipsis 12:17 solamente dice que hay un remanente. Que el diablo se llenó de ira contra la mujer, pero se fue a hacer guerra contra el resto, el 12:17 estoy hablando, de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. De ahí no hay más. Y ahí no dice, de ese grupo va a salir otro que son un poquito más santos. Y de esos más santos sale otro que son más santos y más santos y más santos. Y así no termina nunca.
No hay esa opción. Solo hay. El dragón se llenó de ira contra la mujer. La iglesia perseguida de toda la época, desde la Edad Media, desde antes de la Edad Media. Y al final está un remanente. Bueno, todo eso veremos más adelante. Entonces vamos al marco conceptual para estudiar la profecía. Marco conceptual para estudiar la profecía. A ver, por favor, pantalla. Conceptos fundamentales para emprender el estudio avanzado de la Biblia. Estos son conceptos fundamentales. Si nos salimos de esto, nos terminamos saliendo de la iglesia. Y ahí le traté de ilustrar mediante un cuadro. Si ven, ese marco, como si fuera un marco que si nos salimos de ahí estamos rompiendo las reglas del entendimiento de la profecía. Muy bien, esta es la primera línea de ese cuadro. A ver, dele a otro hermano que lea, por favor. Otro. Todo es voluntario, nada es obligatorio. Cristo es el centro de cualquier estudio de la Biblia en general y de la profecía en particular, en el que se excluya a Cristo como el centro, es un estudio hueco, sin vida y peligroso. Los respaldos están allí. Si es que estudiamos cualquier tema, cualquiera que sea, cualquiera, pero le excluimos a Cristo, ¿qué es ese estudio? Hueco, sin vida, peligroso inclusive, porque podemos estudiar la Biblia solo para encontrar errores. Ese es el primer marco. Segundo. Segundo, nos dice, importancia del conocimiento. Por falta de conocimiento y una interpretación superficial, humana y privada de las profecías, los judíos crucificaron a Cristo. Los israelitas del tiempo del fin, por las mismas causas, corren el peligro de ser engañados, hasta no reconocer entre la verdadera segunda venida y la obra capital de engaño satánico. Esto es la falsificación de la segunda venida de Cristo. Muy bien. El conocimiento de la profecía, de Jesús en la profecía, es clave, fundamental para no ser engañados. En San Mateo 24, cuando Jesús comienza a darles las señales de la destrucción de Jerusalén y del tiempo del fin, lo primero que les advierte es: mirad que nadie les engañe. Miren que nadie les engañe. Y 3 veces les advirtió. Y luego les dijo: vendrán falsos cristos y engañarán a muchos. Les advirtió 3 veces que tengan cuidado con el engaño. El Señor sabía, porque en el tiempo mismo de Jesús, los judíos estaban divididos en 6 sectas. Por eso en la parábola del rico y el Lázaro dice: tengo 5 hermanos, mas él son 6. 6 sectas. ¿Quién se sabe las sectas judías que habían en la época de Jesús? Saduceos, fariseos, escribas, celotes, ya vamos 4. Y hasta los saduceos. Herodianos, escribas. Los más preparados intelectualmente e inteligentes eran los escribas. Los escribas pero ellos eran sectas, separados todos se creían superiores a los demás. En el tiempo de Jesús mismo ya habían 6 divisiones del pueblo judío, de la nación israelita. Y de estos, los más malos, los más falsos, los más hipócritas, eran los fariseos. Los fariseos eran la peor gente de la época de Jesús. Eran 6 sectas en el mismo tiempo de Jesús. Jesús sabía, al saber el futuro, ¿no?, que vamos a llegar a esta época y no hay 6 sectas de cristianos. En el Ecuador hay unas 250. Y en el mundo deben haber unas 500. Algunos dicen que hasta 1000 pueden haber. Todas cristianas. Por alguna cosita diferente, ya es otra secta más. ¿Sí? Bien, entonces estamos en que el conocimiento es importante. Este es el segundo marco.
Cuando alguno de nosotros dice, yo ya sé suficiente, ya no necesita venir a la iglesia ya. Ya no necesita leer la escuela sabática, si ya sabe. Y tampoco necesita venir al culto divino, si lo que predica ya sabe. O sea, esa es una idea bien demoníaca metida en la cabeza, a veces de líderes. Dice, ya sé lo suficiente. Que si el conocimiento de la Biblia es infinito, no tiene límite. O sea, que usted cree que la mente infinita de Dios que reveló ahí en las Escrituras va a tener límite. Los límites tenemos nosotros, pero el conocimiento de Dios terminará, ¿sabe cómo terminará? Con la muerte, cuando hemos de morir, cuando las funciones cognitivas ya desaparezcan. Ahí ya no puedo aprender más. Sí está claro que en esta iglesia nadie vaya a tener ese atrevimiento de decir, ya saber ya no sabemos más. Ahora, claro, dice, es que lo que sabemos no aplicamos, eso ya es problema de cada uno. De que lo que sepa aplique. O ya somos perfectos. Esta mañana hablaba el pastor. Y somos impecables ya. Somos impecables, no tenemos ni una falla. No tenemos ni un mal pensamiento. Sí tenemos todavía. Uno le ha dado ganas de hasta al hermanito hacerle así como cucaracha. Claro que da ganas. Tercero, a ver, vamos al tercer punto. El estudio de Daniel y Apocalipsis reaviva y fortalece. Por favor. El estudio constante de Daniel y Apocalipsis no destruye los pilares doctrinales de nuestra fe. Al contrario, los fortalece y nos hace activos dentro y fuera de la iglesia. Además, dicho estudio no solo es un privilegio, sino una responsabilidad de cuantos se consideren hijos de Dios. Más aún si los tales son dirigentes de la iglesia. A menudo, quienes no entienden estos libros los miran con indiferencia o se oponen a su estudio. ¿Se ha topado usted alguna vez en alguna iglesia adventista que diga, estudiemos cualquier cosa menos estos libros? Yo he preguntado en las iglesias donde me ha invitado, a ver hermanitos, tengo dos temas. Un tema que tengo es apocalíptico y otro tema es sobre el amor de Dios. ¿Qué elige? A ver, a ustedes les pregunto. Tengo dos temas. Uno es sobre el amor de Dios y otro es un tema apocalíptico. Levanten la mano los que cojan el tema apocalíptico. Gracias. Los que cojan un tema del amor de Dios. Ya, gracias. O sea que Apocalipsis habla del odio de Dios a la humanidad. Yo no he encontrado amor más grande de Dios hacia la humanidad que el libro de Apocalipsis. El amor manifestado de manera amplia está en Apocalipsis, hermanos. Amplísimo. Si es que encontráramos que Apocalipsis es el libro del odio de Dios, entonces no nos metamos ahí, pues. ¿No? Para que tengan clara la idea. Bueno, entonces fortalece, si es que estudiamos, fortalece los pilares de nuestra fe. Y es lo que necesitamos nosotros, fortalecer los pilares de la fe. Eso es lo que más necesitamos en estos tiempos. O dígame que estamos en tiempos fáciles, ¿ah? Dígame pues. A ver, verá las noticias siquiera. ¿Creen ustedes que la violencia es solo en el Ecuador? La violencia es en todo el mundo, hasta en los países muy ricos. Si no hay violencia, hay inmoralidad. Y los países que tienen toda la plata del mundo están invadidos por las drogas. Esa es una de las debilidades del imperio norteamericano. El imperio norteamericano tiene tremenda debilidad, que es el uso de las drogas de parte de su juventud. Políticos, autoridades, alcaldes, todos usan droga. Ese es uno de los flagelos de Estados Unidos. Entre otros flagelos por los cuales el imperio en algún momento caerá. No quisiéramos que caiga porque nos afectará a nosotros también. Si Estados Unidos cae, a nosotros nos afecta muchísimo. Pero va a caer. 4. Si van viendo el marco importante para el estudio de la profecía, noten que son bien importantes. A ver, ahí vemos complejo, ¿no? Vemos Daniel 2, Daniel 7. O sea, parece demasiado complejo.
Y si usted no era bueno para matemáticas en la escuela o el colegio o en la universidad, los que han tenido la oportunidad, no va a pensar que para la profecía va a ser malo. Sí va a haber una edad en que no le quede mucho. Va a haber una edad que espero que sea pasado a los 90. No antes. Que entra una verdad de esas que son más agudas, más difíciles de entender, y dice, sí, qué bonito que estuvo. Sale y le pregunta, ¿de qué hablaron? Dice, no sé de qué hablaron, pero bonito estuvo. Se le va a ir. Entra y sale. Va a ver eso. Y ahí Dios no le va a exigir más que a una mente joven. Dios no le va a exigir más. Porque las verdades profundas de la palabra de Dios son tan profundas que la misma Biblia lo dice. Llega hasta los tuétanos. O sea, hasta la médula del hueso. Así llega el estudio de la palabra de Dios. Entonces ya no le queda. Ya su cerebro se gastó. Sus capacidades cognitivas se redujeron. Pero eso no significa que usted no quiera tener interés en saber qué señales puso Dios. Aunque saliendo ya se olvide. En el rato que necesite el Espíritu Santo le recordará lo que aprendió. No le va a recordar lo que no aprendió. Le recordará lo que aprendió. Entonces, pase. Miren, no es tan complejo como parece. Yo tengo acá. Bueno, ya también me ayudan, ¿no? Ok, vamos al cuarto. Cuarto aspecto. ¿Quién quiere leer, por favor? Son 7. ¿Quién quiere leer? No todos a la vez, uno por uno nomás. El entendimiento profético es una disciplina más que un don. El entendimiento cristocéntrico de los eventos finales transforma, eleva y no es una cuestión de tener el don, es más bien tener la entereza y disciplina de estudiar la Biblia de manera sistemática, pues solo quienes día a día busquen a Dios en las Escrituras no serán engañados por las trampas del enemigo. Todos los conceptos que están puestos ahí, no es que nos hemos sacado de nuestra cosecha. Está plenamente respaldado bíblica y de la pluma inspirada. Está totalmente respaldado. No son conceptos que nos acabamos de inventar. Lo que estoy haciendo es, de las citas que ustedes ven abajo, estamos haciendo un resumen, porque si no sería una página. Entonces, un resumen lo que está ahí. Ese es el cuarto concepto. No es que dice, es que yo no tengo el don. No tiene el don. O sea que solo para los que tienen el don estudian la Biblia. Los que no tienen el don no estudian nada. Ni vengan. ¿Ya no tienen el don? No es así con esto. Otra cosa es los dones que la misma Biblia está diciendo. Dice el don de la enseñanza, el don de la profecía. Eso sí ya son dones, o sea, es una responsabilidad de enseñar a los demás, eso ya es distinto. Pero de entender es una responsabilidad de todos. De todos, queridos. Quinto, ahí está otro diagrama de los proféticos como están planteados ahí en la Biblia. Y modestia aparte, debo decirles, queridos, esto no nos hace superiores a las demás iglesias, pero sí nos hace más responsables. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia bien chiquitita en el mundo entero, muy chiquitita. Somos 20 millones de personas, pero es una de las iglesias más influyentes del mundo. Hasta iglesias muy grandes tienen menos influencia que nuestra iglesia. Nuestra iglesia es muy influyente porque Dios le dio una luz especial que no tienen las demás. No nos hace superiores a las demás iglesias, nos hace responsables ante las demás iglesias. Esa es la verdad que tenemos. Ahí está un párrafo directo de la pluma inspirada que está en el desierto a las gentes cuando Jesús estuvo en el camino a Emaús con 2 de sus discípulos. Estuvo caminando y ahí verá lo que dice. A ver, ¿quién quiere leer? A ver, denle al joven, por favor, dele que lea. Empezando con Moisés, alfa de la fe bíblica. De la historia bíblica. De la historia bíblica. Cristo expuso en todas las estructuras, las cosas, Las escrituras. las escrituras, las cosas concernientes a Él. Si se hubiese dado
a conocer primero el corazón de ellos, habría guardado satisfecho. Habría quedado satisfecho en la plenitud de su goza fe. Pausa. Pausa. No, al momento de transformar de un formato que yo tenía a otro, por eso pasó esto. Ya. Pero sí se entiende. Verá, dice que Jesús a estos discípulos en el camino a Emaús, el uno se llamaba Cleofas y el otro, ¿sí saben cómo se llamaba? ¿Quién sabe cómo se llamaba? Jesús en el camino a Emaús. El uno era Cleofas y el otro. El otro no se sabe el nombre. Por eso les pregunté. No se sabe el nombre, porque solo da el nombre del uno. El uno es Cleofas. Entonces dice que comenzó desde Moisés. Dice que comenzó desde Moisés, o sea, desde Génesis. Comenzó Jesús a explicarles lo que las Escrituras decían de quién. De Él. A ver, en Levíticos. ¿Cuándo habla de Jesús en Levíticos? A ver, una manito. 5 segundos tiene. 4. Todo el santuario habla de Jesús. El Levítico está hablando de todo este santuario. Y ahí está, en el sacrificio del santuario, ¿quién era? ¿Quién era la luz? ¿Quién era el pan? ¿Quién era el agua? Habían 3 puertas en el santuario. ¿Quién eran las puertas? Los techos que tenía el santuario, todo apuntaba a Jesús. Entonces, si le pregunto de Levíticos que hable de Jesús, todo el santuario, todo. A ver, en Éxodo del santuario, hable de Jesús en Éxodo. Bueno, ahí estamos en la construcción cuando dice, una sombra te voy a dar y hazla ya. Sabemos que A ver, en la salida del pueblo de Israel de Egipto estaba siempre la presencia de Dios por medio de la columna de nube y en la columna de fuego. Siempre estuvo con ellos, siempre pero de estuvo manera presente. muy específica, el propio Jesús. ¿Sabe quién estaba montado en la nube que de día les daba sombra? Estaba Jesús. Y en la noche había una columna de fuego que les daba calor y les daba luz. ¿Sabe quién estaba ahí? Estaba Jesús. Y en todos los milagros que iban pasando ahí en el Éxodo, o ahí golpeó la roca, ¿no es cierto? ¿Se acuerda cuando golpeó la roca? Y salió agua. ¿Quién representaba la roca? Después Moisés golpeó 2 veces la roca para que salga otra vez agua y por eso ya no entró a la Canaán, porque la roca representaba a Jesús. Y Moisés golpeó 2 veces y Jesús ¿cuántas veces murió? Entonces que Moisés cometió el error de quitar ese símbolo que Dios quería dejarles, Dios Padre quería dejar el símbolo y golpeó 2 veces. Fue un pecado, porque le dijo golpea 1 vez. La siguiente vez solo tenían que hablarle a la roca, porque Cristo murió una sola vez. Toda la Biblia está hablando de Jesús en el Antiguo Testamento, toda. Es difícil encontrar porque hay que leer la Biblia con entendimiento del Espíritu Santo para saber que en todo el Antiguo Testamento está Jesús. Entonces dice que Él no se presentó, dice que les habló de las Escrituras, cosas concernientes a Él, porque si se hubiese dado a conocer, yo soy Jesús el que ha resucitado y todo, dice, el corazón de ellos habría quedado satisfecho y en la plenitud de su gozo, no hubieran querido saber más de Él. Pero era necesario que comprendiesen el testimonio que les daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debe establecerse sobre estas. ¿Sobre qué? Sobre las profecías del Antiguo Testamento. Cristo, después de resucitado en el camino a Emaús, no les dio un milagro
lo hubiera podido hacer. ¿Por qué no les dio un milagro? Porque tenían que basarse su fe en las profecías del Antiguo Testamento. Ya no alcanzamos ahora a ver una profecía del Antiguo Testamento. Ya mismo me voy. Las profecías del Antiguo Testamento. Así es como Él les explicó a los discípulos en Emaús quién era Él. Y eran discípulos. Eso dice el deseo de todas las gentes. Veamos si la otra parte que se nos perdió está ahí. No, ya no está. En la próxima traigo directamente en PowerPoint. Bien. En el Apocalipsis, ¿quién quiere leer? En Apocalipsis desembocan cual afluentes todos los libros de la Biblia, formando una hermosa cadena de 7, a saber, 7 iglesias, 7 sellos, 7 promesas, 7 elogios, 7 bienaventuranzas, 7 trompetas, 7 plagas, cuya estructura es el Amén, el Alfa y el Omega, el que da testimonio de todas estas cosas, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que promete ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo. Ahora a usted le asustan los 7 del Apocalipsis. Mientras más 7 se encuentren en Apocalipsis, es más bonito el estudio. Son señales más claras que Dios está poniendo ahí. Ahí le puse algunos de los 7 que están, ¿no? Vamos a la siguiente. Punto 6. Este es clave, verá. Lea alguien el punto 6, por favor. A ver. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es el pueblo remanente y militante de la profecía. Aunque más adelante se convertirá en la Iglesia triunfante, esto por la obra seleccionadora de Dios, quien además traerá al redil a todos sus hijos donde quiera que ahora se encuentren, utilizando como sus instrumentos a quienes estén dispuestos. ¿Cuál es la última iglesia remanente de la profecía bíblica? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es la iglesia triunfante aún. Es la iglesia militante. Hace poco le escuché a un expresidente de la República que decía, ustedes quieren políticos honestos, quieren políticos inteligentes, bien preparados, quieren todo eso. ¿Cómo van a salir políticos inteligentes, preparados y honestos si el pueblo ecuatoriano no es ni preparado, ni inteligente, ni honesto? Si los políticos vienen de nosotros, pues. De nosotros vienen los políticos y salen los líderes así. ¿Usted quiere que la policía ecuatoriana, el ejército, todos sean así pulcros y sean honestos y sean todo lo que es? No, porque ellos salen del pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano no es honesto, no es estudioso y no desarrolla su inteligencia, porque en lugar de leer un libro prefiere ver un video de los mejores chistes del YouTube. No digo que no vean chistes alguna vez, no. Pero usted coge los videos ahí donde le enseñan, donde le den información útil, o a estar sabiendo chismes de lo que está pasando en otras partes. Chismes que no edifican. Así su mente no desarrolla. Entonces en la iglesia pasa lo mismo. ¿O usted cree que a nivel de laicos somos iglesia de la Odisea? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, somos la iglesia de la Odisea. Y quieren que a nivel de misión ya no sean la Odisea. A nivel de unión tampoco. A nivel de la división sudamericana tampoco. No, pues, la Odisea ha de haber en todos los niveles, pues, queridos. ¿Cómo podemos exigir solamente a los líderes que sean, pero como el Señor Jesús o como los apóstoles? ¿Y nosotros? Si nosotros somos el pueblo que de ahí nacen. Lo mismo pasa con el Ecuador. Entonces, sin embargo, es la iglesia militante. Esto es militante, viene de militar, o sea, de ser parte de este grupo que tiene arrugas, manchas y cosas semejantes, las tiene. Porque usted no pida que los demás no tengan arrugas y yo también tengo. Alce la mano los que ya no tienen una mancha en su carácter.
No creo que nadie va a levantar, porque tenemos todavía manchas en nuestro carácter. Nos arreglaremos con Dios, eso sí, ¿no? Entonces, después de esta iglesia, con fallas y con todo lo que tiene, no hay otra. Y cuando me he topado con amigos que son amigos, son gente que ha militado en la iglesia, me salgo de la iglesia porque está llena de hipócritas. Porque ahí son así, son así, y por eso me salgo. Entonces le digo, si te sales de la iglesia y vas a formar otra iglesia, entonces forma nomás, pero no te va a durar mucho, porque después tus fallas harán que así mismo otros te identifiquen. En los tiempos de Jesús, se había topado con 10 leprosos. Enfermedad de la piel, ahora ya casi dominada, pero era una enfermedad de infecto contagiosa, como las úlceras que ocurrirán en la primera plaga de las 7 últimas. Pero aparecía la roncha, la llaga. Leproso, cuidado, no se acerquen porque le va a contagiar. Era terrible, ¿no es cierto? Y Jesús, dueño de la vida y conocedor de los virus, las bacterias y los parásitos y todo lo que nos hace daño, se acerca al leproso, se acerca a los 10. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué hizo? Los curó. Los curó de la lepra. Dice que la piel quedó como de un bebé, sin ninguna falla. De jovencito jovencitos quedaron los 10 leprosos. Y Jesús les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Cómo estaban los sacerdotes de la época de Jesús? Eran espirituales, eran unos hombres de Dios, eran así. No, por eso le terminaron matando, pues. Los sacerdotes eran la peor gente. Y se resultaba que era sacerdote y fariseo, era doble mala gente. Entonces esta gente le mató a Jesús, pero eran la organización de la iglesia de la época. Y Jesús les mandó a que vayan donde el sacerdote, porque eso decía la ley. La ley decía que el sacerdote dice, sí, ya está sano, está declarado sano, ya no necesita cuidarse de los demás, ya está sano. Entonces, en los tiempos de Jesús no vayan donde los sacerdotes porque ellos son lo peor que hay aquí en la iglesia. Jesús no hizo así. Y si a usted le parece alguno de los dirigentes de lo peor, puede ser, pero es problema de él, no de la iglesia. La iglesia en su conjunto no es así. ¿Cuántos de nosotros, yo que vengo acá donde ustedes, a la iglesia de Carapú, que no me he peleado con nadie de ustedes, alguien desde el asiento dirá, este hermano ya se ha dado cuenta de mi problema y por eso me está atacando. Y a la salida ya ni me saluda, ya se puede estar enojando. Pero eso no es problema de la iglesia, ¿sí o no? Queridos, el problema no es de la iglesia. Entonces, la iglesia es la iglesia remanente. Cualquier otro grupo que salga de este remanente con fallas no está siendo guiado por Dios. Tenemos la esperanza de que Dios a los sinceros hijos de Dios que se han salido de la iglesia los va a traer. Los va a traer. Y algunos de los que estamos aquí, tal vez la mayoría, vamos a salir en los momentos de crisis. Ojalá que ninguno. Porque la oportunidad es para todos. Pero está escrito. Porque dijo, muchos tropezarán en mi nombre y me van a negar. Y el impetuoso Pedro, no, dice, yo no, ¿qué va? Entonces el primerito que me vas a negar, pues. O sea, todos los padecimientos de Jesús en el tiempo final serán paralelos. Todos los que tenemos el temperamento de Pedro, yo daré la vida, yo estaré ahí. No, me vas a negar. Por eso dijo, he orado para que no seas zarandeado. Viene un zarandeo a la iglesia. Pero queridos, no es el momento de sufrir con algo que todavía no ocurre. No ocurre ni la persecución, no ocurre nada. ¿Y por qué vamos a sufrir previamente? Cuando venga, hemos de sufrir, pero no creo que sean sufrimientos porque el Espíritu Santo nos habrá sellado ya. Entonces, no debemos tener sufrimiento previo. Debemos vivir la vida tranquilamente,
Eso no significa que los jóvenes dejen de estudiar, dejen de prepararse, dejen de edificar su vida. Ellos tienen que armar su vida entera, ¿no? Vamos al último punto. La iglesia adventista será la iglesia triunfante. Y el último es este. A ver, el último. La principal fuente del estudio es la Biblia. Después de la Biblia, luz mayor, la pluma inspirada, luz menor, debe tenerse en cuenta la opinión de los teólogos de la iglesia adventista, que se encuentran en regla y que sus escritos hayan sido los canales que dispone la organización. No obstante, si la Biblia y la pluma inspirada guardan silencio sobre algún punto, lo demás es solo una importante opinión. ¿Está claro este último punto? La principal fuente de estudio es la Biblia, que es la luz mayor, es la luz del sol. Ya, es la Biblia. Luego viene la pluma inspirada. Ella misma lo dijo, que no tiene luz propia en sí misma, porque ella era como la luz de la luna. La luna no tiene luz propia, solo en la noche oscura refleja la luz del sol. Esa es la luz de la luna. Y luego de eso existen cientos, por no decir miles de escritos de comentarios de los teólogos de nuestra iglesia. No me diga buscar lo que dicen los teólogos de otras iglesias. Primero de buscar lo más cercano, pues, lo de nuestra iglesia. Ya, entonces, si la Biblia y la pluma inspirada guardan silencio sobre algún punto, lo que digan los teólogos no es que no sirva para nada, sino que es importante opinión. Cuando yo tenga alguna opinión, aunque no sea importante, les voy a decir, eso es solo mi opinión. Opinión nada más. Pero Dios vio lo suficiente que debió dejar en la Biblia la suficiente luz y luego 100,000 páginas de pluma inspirada para que tengamos la suficiente orientación. Punto número 7 es este. Entonces, en estos 7 puntos, si nos salimos de cualquiera de ellos, la iglesia puede ser desviada del camino correcto. No podemos salirnos de estos puntos. ¿Sí está clarito, hermanos? ¿Quién quiere repetir los 7 puntos? Repita 2 ya, 2 hable. 2. 2 aspectos de lo que hemos visto aquí. No 7. La hermanita, a ver, usted anotó, ¿no? ¿Ya? A ver. De 2 aunque sea, pero no leyendo, de memoria. Ahí le fregué. El centro de cualquier estudio. Y el estudio de Daniel y Apocalipsis reaviva y fortalece. ¿Ya? El centro de cualquier estudio es Jesús. Y el estudio de Daniel y Apocalipsis nos desanima, nos fortalece. ¿Ya? A ver, otros 2. ¿Quién se acuerda de otros 2? Un hito más, acuérdese, ¿ya? La hermana mencionó. A ver, hermana. La hermana y luego el hermano, ¿ya? Del que me acuerdo era el que decía la profecía no es un don, esa es una disciplina. Y también el último que decía la Biblia es la única fuente de estudio porque es la luz mayor. La principal fuente de estudio, ¿ya? A ver, el hermano ya le ganó al hermano, creo. El que iba a decir el hermano es ese. La disciplina es más que un don. Ya, pero ya no tiene otro. Ya se le agotó la información al hermano, ya. Alguien más atrás, a ver, la hermanita tiene. Será triunfal. Ese es otro. La iglesia adventista ahorita es militante, pero de aquí saldrá la iglesia triunfante. Dele, la hermanita levantó la mano. Ya usted sí tiene otros distintos, a ver. Todo estudio de la Biblia, si no es cristocéntrico, es hueco. Todo estudio que no encuentre, no ve que Cristo es el puente de la salvación, pues. Hasta cualquier libro de la Biblia. Ahora sí vamos entonces, hermanitos, a la introducción. Vamos a ver la introducción a Daniel capítulo 9. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Daniel? ¿Quién sabe? ¿Usted, hermanita, se acuerda? 12. Muy bien, tiene 12 capítulos. De ahí los 11 capítulos están ampliamente explicados. El 11 es uno de los más difíciles, pero también está explicado ya.
Vamos con el 9. ¿En qué momento histórico se encuentra Daniel cuando se le reveló lo que está en el capítulo 9? Dice que en el primer año del rey Darío, rey Medo, sobre Babilonia. ¿Por qué no está hablando aquí de Nabucodonosor y habla de Darío? ¿Quién sabe la respuesta? Había caído Babilonia y entraron a gobernar hegemónicamente el imperio, los medos, y luego fueron los persas. Darío es medo del imperio llamado Media. Este se unió con los persas y formaron un solo imperio. ¿Ya? En ese marco dice que estaban en el año primero, cuando ocurrió lo siguiente. Clic. Muy bien. ¿Qué le está preocupando a Daniel en esta revelación que él está teniendo? Le está preocupando el tiempo en que Jerusalén estaría desolado. Porque se acerca el momento en que Israel debe salir de Babilonia. Porque la profecía de Jeremías decía que el pueblo de Israel sería dominado por Babilonia por un periodo de 70 años. Y él ya se está acercando a los 70 años. Y dice, ya es hora de salir, pues. Eso le está preocupando a él. ¿Qué más? También le preocupa porque su pueblo ya se había babilonizado. Es lo que normalmente ocurre. Lo que les ha ocurrido a los pobres hermanos venezolanos que han venido. Hermanos venezolanos, ¿hay aquí alguno? Ya. ¿Usted ya se ha ecuatorianizado un poco? ¿Ya está comiendo bolón? Y en 8 años ya debe estar totalmente ecuatorianizado. Usted ni se ha de acordar de Maduro ya. Ya. Pero lo que va a hacer cuando viene es que se va acoplando al pueblo, a la iglesia, al pueblo, a las costumbres y todo. Por ejemplo, ¿a usted qué le parece el cambur? ¿Sabroso? ¿Y a usted le gusta el cambur? ¿Y qué es? A ver, ¿y qué es? Entonces, ¿por qué dice que sí le gusta? No sé qué es, pero rico es. Cambur es plátano. Aquí le conocemos como la banana, es el plátano de seda. Pero tenemos el guineo, tenemos el maduro, el barraganete, el verde, el maqueño, el orito. Hay variedad y a toditos son plátanos. No todos son maduros. El maduro no lo podemos ver aquí. Bien, entonces eso pasó con los Israel en Babilonia, se babiloniza, aprende las costumbres de ahí. Y lo malo es que aprenden costumbres paganas, algunas demoníacas inclusive. Costumbres del pueblo babilónico, pues. Es en Babilonia donde se aprende a tener varios dioses y varias fiestas a los dioses paganos. Detrás de cada fiesta un dios pagano está el demonio, está Satanás. Por eso es que Babilonia fue el imperio que hasta hoy prevalece en la parte espiritual. Hasta hoy Babilonia está vigente. Babilonia nació de Babel y Babel significa confusión y salvación por obras. Eso es Babilonia. Todo eso le preocupa a Daniel. Y también le preocupa la tardanza del perdón divino. La asolación del santuario. Porque el santuario que ellos vinieron abandonando unos 60 años atrás, está hasta con hierbas ahí. O sea, ya, primero que Nabucodonosor lo destruyó. En el año 568 lo destruyó. Al principio solo les deportó, pero después mandó al ejército y destruyó el santuario. Acabó con toda la ciudad, él quiso barrer con la ciudad. Entonces Daniel está angustiado por esos problemas, ¿no? Y veamos qué pasó. En los siguientes versículos 20 y 21, a Daniel se le envía a alguien
para darle una explicación a Daniel de lo que había visto en el capítulo 8. En el capítulo 8 está relatada la profecía de los 2300 días. Y ahí vio que el cuerno pequeño echaría por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó y todo. Eso en Daniel 8. No comienzo con Daniel 8, porque Daniel 8 parte de Daniel 9. Así es. Daniel 9 explica Daniel 8. Y la de Daniel 8 es más difícil todavía de entender. Por eso vamos por la más fácil. En Daniel 9, él tuvo visiones en Daniel 8. En realidad son las únicas visiones que tuvo estando despierto, porque las visiones de Daniel 7 fue cuando estaba dormido, o sea, fueron sueños. En Daniel 8 él recibe las visiones despierto. Pero en Daniel 9, unos 10 años más tarde, Dios le va a dar la explicación de lo que vio en el 8. Pero años más tarde. ¿Por qué se tardó tanto? Es que Daniel tenía que prepararse para eso. Y ya cuando estaba viejito, comienza a recibir la explicación en Daniel 9 de lo que vio en el Daniel 8. Y vamos a ver qué. Entonces le envió a un ángel. ¿O será un arcángel? Ángel dice la Biblia. Entonces no tenemos que hacernos más. Porque sí habla de un arcángel la Biblia. De Gabriel. De Gabriel. ¿No? Miguel. No se confunda. Gabriel es un ángel. Es probable que Gabriel sea de los que está en el trono. Sí, es probable que sea querubín también. Sí, es probable. Pero ni aún siendo querubín es arcángel. No es arcángel, ¿no? Ya. Hasta donde la Biblia nos da razón, el nombre es Miguel el arcángel. Bien, entonces le envía al ángel Gabriel, que es un ángel poderoso, mano derecha de Dios Padre, a que le explique la visión. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué viene a hacer Gabriel con Daniel? Vino para que Daniel entendiese la visión. Para eso vino Gabriel. ¿Qué visión? A ver. ¿Qué visión? La de los 2300. Esa es la única visión que existe. Porque luego dice, en visión vio al ángel. Esa está viendo al ángel. Obviamente es una visión. Pero la visión profética que tuvo Jesús, Daniel, es la de los 2300 días de Daniel 8. En Daniel 9 no hay visión que explicar. Solo se dice que le vio al ángel Gabriel en visión, pero eso no es una visión profética. La visión profética que recibió Daniel está en Daniel 8. Eso es lo que le va a explicar. Le dice, vengo para que entiendas la visión. Que años antes, ¿te acuerdas cuando te di esa visión? Te enfermaste, porque él se enfermó, quedó enfermo, abatido quedó. ¿Ya? Muy bien. Clic. ¿Qué visión tenía que entender Daniel? Aquí están los años, verá. La última visión fue 7 años antes, en tiempos de Belsasar. Comenzaba a cumplirse la visión como se le había explicado. A Daniel le preocupaba el tiempo del cautiverio, el pecado del pueblo, la asolación del santuario, el perdón divino y el Yom Kippur, que era el día de la expiación. Gabriel comenzó la explicación, pero no la terminó. En Daniel 8 se le dio partecita de la explicación, pero no se le dijo cuándo comenzaba esta profecía. En Daniel 9 recién se le va a decir cuándo comienza. Ya, veamos una partecita más. Mejor leamos directo en la Biblia aquí, no importa, leamos directo. A ver, hermanita, lea por favor. Ya le leo yo. A ver. Hermana. La palabra de Dios nos dice, tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta.
Y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Ya. 7 cosas iban a pasar durante las 70 semanas. Aún no le dice cuándo comienza esta visión. Eso le dice un poquito más adelante. Terminar la prevaricación. Poner fin al pecado. Expiar la iniquidad. Traer la justicia perdurable. Sellar la visión y sellar la profecía. Y ungir al santo de los santos. Todo esto pasaría durante las 70 semanas. Ya vamos a ver cuándo comienzan, cuándo termina. Dele clic. Aquí está las 70 semanas famosas del libro de Daniel 9, capítulo 24 y versículos 24 y 25. Le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Qué tal si estas semanas no son simbólicas, sino literales? 70 semanas son 490 días, es decir, un poco más de un año. ¿Creen ustedes que en poco más de un año iba a pasar todas esas cosas que acabé de relatar? Imposible que en un año termine de reconstruir toda la ciudad y todo el templo y todos los muros. Eso era imposible porque eso tardaría 49 años. Ese es el plazo que les dio para que se termine de reconstruir la ciudad. 49, no 7 años, ni un año peor. Entonces, 490 años significa, 490 días proféticos significa 490 años. ¿Por qué? Aplique días literales y no va a encontrar que se cumple nada. Tienen que ser años, días proféticos. Entonces de aquí en adelante le dice, vas a tener 490 años como pueblo. Es la última oportunidad que Dios le va a dar al pueblo de Israel de representarle correctamente. ¿Cuántos años pasó de esclavo en Egipto? 430 años de esclavo. Ahora tenemos un periodo de 490 años más que tendrían de oportunidad. Y vamos a explicar punto por punto qué eran estos 490 años más. Pero él todavía no entiende que esos 490 años serían cortados de los 2300 días que 7 años antes se le dijo que habría una profecía. La última lámina y con esto hemos terminado. Solo nos quedamos en la introducción. En Daniel 9:25 le dice, no leímos el 25, no. Leamos el 25, por favor. Con este versículo terminamos ahora. A ver, la hermanita va a leer. Denle el micrófono, por favor. La salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas. Ya. Hasta ahí no. Perdón. Hasta ahí nomás. Y se devolverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya, muchas gracias. Regrese, por favor. ¿Cómo se dividen las 70 semanas? Le dijo, habrán 7 semanas, 62 semanas, quedaba libre una semana para las 70, ¿no? 7 más 62 da 69. Estos números que están aquí no nos da la Biblia, nos da la historia. Pero la Biblia sí nos da este dato. Sí nos da. Porque le dijo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, habrán 7 semanas, 62 semanas y una semana más que se va a relatar después. El decreto fue dado por Artajerjes según Esdras,
Todo el libro de Esdras relata que no hubo un solo decreto, sino hubieron 3 decretos. Ay, pues, los adventistas son sapos. Cogen el decreto que le hace coincidir la profecía que ellos dicen. ¿Por qué no cogemos el primer decreto, el de Ciro? Luego vino un decreto de Darío y luego vino el decreto de Artajerjes. 3 decretos. ¿Por qué cogemos el decreto de Artajerjes y no los anteriores? Lo veremos próximamente. Y veremos por qué ese es el decreto con datos de que marca el inicio de la profecía. ¿Por qué comenzamos a contar ahí los 2300 días? Y al mismo tiempo se cuentan las 70 semanas. ¿Qué pasó durante esa semana? Consulta. Ahí decía que se va a ungir al Santo de los Santos. Consulte, por favor, y vea qué es el Santo de los Santos, porque ahí nos vamos a demorar un poquito más. Y veremos Dios mediante la próxima semana qué es lo que se ungió o a quién se ungió y todos los eventos que ocurrieron durante esa última semana. Hasta aquí solo fue la introducción. ¿No entendió? No se preocupe, yo tampoco. Va a entender más. Despacito, despacito podemos avanzar. Hoy solo la introducción de las 70 semanas. La próxima semana lo entenderá más. Porque de esta parte, los 2300 días también. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Antes de que se salga más humo de la cabeza, vamos a terminar. ¿Alguien que esté aquí cerca que quiere orar? Oramos. Oremos, Padre nuestro, gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Y, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a venir la siguiente semana para aprender, para compartir y también, Señor, crecer día a día espiritualmente. Bendice a nuestro hermano, Señor, quien tiene la gentileza de acompañarnos. Bendice su vida, su trabajo, Señor, todo lo que él tenga, que sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alumbremos el mundo.